Ok, entonces, mucho gusto. Bienvenidos a la clase de epístolas generales. Voy a empezar a grabar también en mi teléfono. Disculpen un segundito, no se me achicopalen, pero es que tengo que grabarlo dos veces porque si cometo un error, entonces tengo un, lo que llaman un backup. Bueno, bienvenidos. Algunos de ustedes sabrán que yo soy el profesor Alejandro Castillo. He estado enseñando ahí ya por tres trimestres o ya ni me acuerdo cómo son. Pero en todo caso, para mí todo esto ha sido una bendición y vuelvo y les repito que les tengo un saludo cordial. Ah, Pues la tecnología no es algo así de lo que yo sea el Steve Jobs, pero vamos a hacer lo que se puede. Voy a compartir la pantalla porque voy a poner mi PowerPoint presentation, pero antes de hacer eso quisiera que me ayudaran con una oración. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. Discúlpenme que yo no puedo estar presente para el lunes, que es esta clase 17. Me encuentro con mi familia cerca de la ciudad de Atlanta, donde vive mi hija con mis nietecitos, a quienes queremos mucho. Y el propósito de mi viaje, aunque a usted no necesariamente tengo que informarles, pero el motivo del viaje es que mi hija y su esposo, ellos son pastores. Hace 14 años que empezaron una iglesia y este domingo van a dedicar el templo que construyeron nuevecito, de paquete, alfombras nuevas, equipos de sonido, todo nuevecito, todo nuevo. Ellos se mudaron al templo en diciembre, pero este domingo 16 es la dedicación y van a tener tres cultos, uno a las 9, otro a las 11, otro a la 1 de la tarde, cada uno con 300 personas. Así que ellos calculan que van a tener alrededor de 900 personas este domingo. Aleluya, gloria a Dios. Ha sido un esfuerzo muy grande y nosotros tenemos que estar allá para cooperar con ellos y estar presentes. Bueno. Las epístolas generales, déjame compartir la pantalla. Vamos aquí con el desktop o compartir la pantalla o share, también se dice. Entonces, ahí está mi desktop y aquí está mi presentación. Yo espero que la puedan ver. Ah, entonces, ahí está mi pantalla compartida. Vamos a iniciar el- el PowerPoint. Entonces, una vez más, el título del curso es Epístolas Generales. Las epístolas generales son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercero de Juan y la epístola de Judas. Como ven, el material es bastante amplio. Hoy vamos a tratar de extender bastante sobre la epístola a los Hebreos. Si miro el reloj, no se preocupen, es que estoy midiendo el tiempo porque este programa permite grabar hasta 45 minutos, pero dicen que si es una sola persona, permite un poquito más, así que vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Entonces, esa es la descripción del curso de las epístolas generales. Vuelvo y repito,
Es la epístola a los Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Bastante material, muy interesante. Entonces vamos a ver la epístola a los Hebreos, vamos a entrar en materia, vamos a ver la primera, que es la epístola a los Hebreos. Esta epístola es extraordinaria en su lectura y hay un poquito de misterio porque en relación a su autor, un punto aparte, para que no se me preocupen, este PowerPoint presentation que ustedes están viendo en la pantalla, yo lo pongo en formato de PFS y se lo mando al WhatsApp chat que tenemos ahí en el seminario. Así que eso evita que usted tenga que tomar notas, tomarle fotos a la pantalla, porque todo esto usted lo va a recibir, lo va a tener. Yo acostumbro a hacer los exámenes del material que les mando, así que estén atentos. Muy bien. La epístola de los hebreos, el primer que dijéramos, controversia es sobre su autor. O sea, porque lo primero que uno, cuando estudia una epístola, lo primero que uno quiere investigar es quién fue el que la escribió. La epístola de los Hebreos es un poco controversial porque su autor se puede considerar que es anónimo. Vamos a leer lo que escribimos ahí. Dice, la identidad del autor de la epístola de los Hebreos es incierta y ha sido un tema de debate entre los estudiosos a lo largo de los siglos. Tradicionalmente se ha atribuido a Pablo. Yo me acuerdo cuando estábamos en el seminario hace muchos años, siempre se hablaba de que Pablo había sido el autor. Pero bueno, los teólogos que profundizan en las escrituras y van más al fondo, hay algunos que los primeros padres de la iglesia pensaban que era el autor, Pablo. Sin embargo, no hay evidencia directa que lo confirme y el estilo y el enfoque teológico de la epístola difieren de otras cartas paulinas. Ese es el argumento de que quizás por eso no fue el apóstol Pablo. Algunas teorías sugieren que el autor podría ser Bernabé o Apolos o Lucas. ¿Por qué razón? Bueno, entre otros, porque estos estuvieron muy cerca del apóstol Pablo y tuvieron el mismo escenario, el mismo escenario histórico que tiene que ver con la epístola a los hebreos. Entonces, por eso dice, algunas teorías sugieren que el autor podría ser Bernabé, otros que Apolos, otros que Lucas, entre otros. Lo que es claro es que la carta fue escrita por una persona, esto es importante, cercana a los primeros discípulos y con un profundo conocimiento de las escrituras judías y la tradición cristiana. Esto es importantísimo. Por esa razón, la carta fue incluida en el Nuevo Testamento, porque la carta tiene mucho peso teológico. Quien la escribió tenía un altísima y profundo conocimiento de la Torá, o sea, del Antiguo Testamento, y tenía un profundo conocimiento personal y relación con Jesucristo. Por eso es que la carta se vuelve apasionante e interesante. Entonces, lo importante es que, aunque no se conoce con certeza el autor, la epístola sigue siendo parte fundamental del Nuevo Testamento y su mensaje sigue siendo de gran relevancia para los cristianos. Amén. Vamos al propósito de la carta. El propósito de la carta, el propósito principal de la epístola a los hebreos es alentar a los cristianos, especialmente a los de origen judío, a perseverar en la fe en Jesucristo, mostrando que Él es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. A través de esta carta, el autor resalta la superioridad de Cristo sobre figuras y elementos claves de la tradición judía, como los ángeles, Moisés, el sacerdocio levítico y el sacrificio del Antiguo Testamento. Déjame ir un poquito más despacio, no tenemos que correr. ¿Cuál es el escenario histórico? Indudablemente que la carta está escrita para cristianos, pero judíos.
cristianos hebreos. Eh, Esto podría ser una buena, ahorita podríamos hacer, sería un buen punto que ustedes hicieran un poquito, vayan a Google, vayan a la inteligencia artificial, a ChatGPT y hagan la pregunta, ¿cuál era el escenario histórico y teológico que permea la epístola de los hebreos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la razón? Muchos opinan que, aunque estos judíos cristianos ya se habían convertido, era un tiempo difícil de persecución por causa del Evangelio de Jesucristo. Los romanos no perseguían a los judíos de la religión judía, pero sí perseguían a los cristianos, los que creían en Jesucristo. Entonces, algunos de estos judíos habían tomado la opción de creer en Jesús parcialmente, de una manera distante, y aceptar totalmente la Torah del Antiguo Testamento y la ley de Moisés y los escritos del Antiguo Testamento. Entonces, el propósito de la carta es el propósito esencial de la carta. Es que esos judíos, esos hebreos, entendieran que Jesucristo es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a los sacrificios, es la deidad completa. O sea que esta carta es una apología de la grandeza y de la deidad de Jesús. Y tiene algunas advertencias para las personas que no piensan de esa forma, porque el sacrificio de Jesús es tan grande y es tan extraordinario que sería terrible rechazarlo por otra religión, así fuera la religión judía. Muy bien, entonces yo pienso que queda claro el propósito de la carta. Tomen alguna notica, pero las notas que quiero que tomen es para hacerme preguntas el próximo lunes entrante. Y entonces ustedes digan, bueno, profesor Alejandro, pastor Alejandro, como quieran llamarme. Y tengo una pregunta sobre el propósito de la epístola, porque investigué lo siguiente, y me parece que sería pertinente que lo discutiéramos y lo discutimos. Bueno, entonces vamos al otro. Yo espero que ustedes están viendo la pantalla y la estén siguiendo. Y vamos a ver el bosquejo general de la epístola. Y esto es lo que de esto se va a tratar la carta, la clase del día de hoy. Y al final yo siempre en mis clases traigo videos. Los consigo en YouTube y les mando el link para que ustedes puedan repasarlo cuando les mande el PowerPoint Presentation en PDF file para que ustedes profundicen y estudien más. Recuerden que el propósito de estas clases es ponerlos a ustedes en la puerta del estudio profundo de las escrituras. Siempre les recuerdo a mis estudiantes algo importantísimo y que va a permitir que usted continúe en el seminario a pesar del sacrificio que es salir del trabajo y llegar a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche en este seminario. Lo que quiero recordarles es que usted no está aquí, ah, se dice en inglés by chance, por suerte, por una decisión suya. Lo que usted tiene que pensar siempre es que Dios tiene un propósito y por eso te trajo al seminario a estudiar la palabra. Y va a llegar el momento en que usted va a decir, sí, hay un propósito. Ahora soy un mejor cristiano. Ahora puedo compartir la palabra con esa tremenda seguridad de que tengo conocimiento profundo de ella. Aquí está el bosquejo general de la carta. La introducción, capítulo 1, versículos 1 al 4. Entonces, este capítulo 1 comienza con voy a leerlo aquí en la Biblia de mi esposa, que es de letra gigantesca.
que es la única que yo puedo leer, y dice así, la superioridad de Cristo. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí ya empieza el autor de los Hebreos a dejarles saber a estos judíos cristianos que aunque hubo profetas que hablaron de parte de Dios, ahora Dios se ha manifestado a través de su Hijo. Entonces dijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el propósito de la epístola a los Hebreos, aquí en este versículo 2 ya el autor eleva a Jesús a nivel de Dios. Es el creador, no nada más de la tierra, del universo. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, es como un rayo del sol. Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Aquí viene el primer argumento. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué razón los ángeles? Porque en el Antiguo Testamento, de acuerdo al libro de Deuteronomio, eh, Moisés recibió las escrituras por ángeles que vinieron y le entregaron los mandamientos a Moisés. Entonces, para la religión judía, para estos hebreos, Jesús era como un ángel, pero no Dios. Era un ser iluminado, pero no era Dios. Entonces, el que escribe la epístola nos trata con el argumento de que Jesús es la imagen exacta de Dios y superior a los ángeles. Entonces hace unas preguntas importantísimas. Dice, fíjate que el autor es como un apologista. Entonces él dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. A ningún ángel Dios lo denominó como hijo, mientras que a Jesucristo sí. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Un argumento fuerte, poderoso. Porque entonces el autor de los Hebreos está diciéndole a estos judíos cristianos, mire, lo que la palabra de Dios dice es que Jesús es más allá de los ángeles, porque inclusive la palabra dice que todos los ángeles deben adorar a Dios, a Jesucristo. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, o sea que los ángeles sí son importantes, llamas de fuego, ministros de fuego. Pero más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, centro de equidad en el centro de tu reino. Entonces, el- el primer capítulo, versículos 1 al 4, el autor nos dice que Jesucristo es superior a los ángeles. Ahí está, la superioridad de Cristo sobre los ángeles, capítulo 1, versículo 5 al capítulo 2, versículo 18. O sea que esos dos capítulos se refieren a Jesús más superior a los ángeles. Entonces, punto número 1, Cristo como hijo superior a los ángeles. La naturaleza divina de Cristo y su exaltación, comparación con los ángeles y su rol subordinado. Creo que ya dijimos esto correctamente. Siempre hay una advertencia.
capítulo 2, versículos 1 al 4. No descuidar la salvación. Vamos a mirar. Capítulo 2, versículo 1. Porque todos los, todos los capítulos terminan con una advertencia. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Oh, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una advertencia. ¿Cómo escaparemos nosotros? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. No podemos rechazar a Jesús. No podemos hacerlo porque ha sido una salvación muy grande. Punto número 3, la humanidad de Cristo y su victoria sobre el pecado. Dice, Jesús siendo Dios también se hizo humano para salvar a la humanidad. Un punto muy interesante porque nosotros, la dualidad de Jesús es un tema delicado e importantísimo porque Jesús es completamente hombre y completamente Dios. Y esta epístola trata también de eso, ¿verdad? Capítulo 2, versículos 5 al 18. Mire, dice, porque no sujetó a los ángeles porque no se sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estábamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Lo hiciste un poco menos que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre todas las obras de sus manos. Todo lo sujetaste a tus pies, a sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada es que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Esto va hasta el versículo 18. Versículo 12. No podemos ir sobre absolutamente toda la escritura porque, es decir, sería imposible. Ah, vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Permítanme un segundito. Permítanme un segundito. Sea bien, vamos ya con 22 minutos. Muy bien, vamos bien, vamos bien. Bueno, vamos a pasar al capítulo 2 de este bosquejo del esquema del libro de los judeos. Entonces, ahora pasamos a la superioridad de Cristo sobre Moisés. Recuerda que el libro va trazado primero los ángeles, Jesús es superior a los ángeles. Segundo, Jesús es superior a Moisés. Este era un tema delicado, muy delicado, porque decirle a los judíos que alguien es superior a Moisés está difícil. Pero la escritura y el libro de los Hebreos lo manifiesta de una manera muy sabia. Entonces, versículos 3 del 1 al 6, vamos a leer esos versículos rápidamente, ¿verdad? Dice, Jesús superior a Moisés, así se llama el capítulo. Dice, por tanto, hermanos, claro, porque, es decir, recuerden que Moisés fue el caudillo del pueblo de Israel, el libertador del pueblo de Israel. Una figura es, recuerda que cuando Jesús en la transfiguración, él estaba con dos personas, Moisés y Elías, que eran considerados los más grandes profetas. Moisés no solamente era considerado profeta, sino el libertador del pueblo de Israel y el legislador del pueblo de Israel, porque fue por Moisés que vino la ley. Moisés escribió los 5 primeros libros
que ya lo estudiamos en el seminario, el Pentateuco. Y ese libro es la Torah, es lo esencial del pueblo de Israel. Eh, La ley que transformó la humanidad, porque todavía hoy en día las leyes de ahora están basadas en la ley de Moisés. Entonces Moisés, un tema delicado, porque era exaltado por sobre todas las cosas. Y recuerden que no hay una tumba de Moisés. ¿Por qué razón? Porque estaría la gente adorando allá, sabrá Dios. Pero Dios se encargó de que posiblemente fuera trasladado al cielo o algo así. Por tanto, hermanos participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Es una metáfora, ¿verdad? ¿Quién es más importante? ¿La casa o el que hizo la casa? ¿No? Entonces, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y a Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin de la confianza y gloriarnos en la esperanza. Claro, Moisés guió al pueblo de Israel por el desierto. Por medio de Moisés, el pueblo de Israel consiguió la liberación de Egipto con grandes señales, con grandes milagros. Partió el mar rojo en dos, qué milagro tan extraordinario. Pero Jesús es superior a Moisés. Moisés fue fiel en su casa como siervo, pero Cristo es fiel como hijo. La diferencia. Moisés siervo, Cristo hijo. Aquí ven a la segunda advertencia, no endurecer el corazón. Esta es una exhortación a no ser como los israelitas en el desierto que endurecieron su corazón. Parece mentira, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, después de ver el mar rojo abierto, haber experimentado las plagas, haber sido celebrado la Pascua, pasar por alto porque vino ese ángel que mató a todos los primogénitos, los que tenían la sangre en el dintel, fueron pasados por alto, que es lo que significa Passover, que es lo que significa la Pascua, ¿verdad? Con todo eso el pueblo de Israel endureció su corazón. Y cuando Moisés se demoró allá en el monte Sinaí y pasaron 40 días, ¿qué ocurrió? Ocurrió lo increíble, ocurrió lo indecible, que el pueblo de Israel llamaron a Aarón y le dijeron que les hiciera un becerro de oro. Es sorprendente que ese pueblo haya endurecido su corazón de esa manera. Así que el autor de los Hebreos nos hace esa advertencia. No hay que endurecer el corazón. Porque ese podría ser el problema, ¿verdad? Que la gente se aparta de Jesús, confían en la Torah, en el Antiguo Testamento, en su religión, en vez de la relación con Jesucristo, la relación personal con Jesús. Bueno, ahora viene la parte tercera, que es la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio levítico. También es un tema delicado. ¿Por qué razón? Porque el sacerdocio se estableció toda una tribu, los levitas, pero los sacerdotes eh, también necesitaban hacer sacrificios para el perdón de sus pecados, mientras que Jesús no. Por eso dice en el capítulo 4, versículos 14 a 16, Cristo el gran sumo sacerdote. O sea, Jesús más allá de los... Porque el pueblo de Israel creía mucho en su sacerdocio.
y confiaban mucho en su sacerdocio. Pero Jesús como sumo sacerdote que se identifica con nuestras debilidades. La gran diferencia entre los sacerdotes en el pueblo de Israel es que ellos no tenían esa identidad con la humanidad de nosotros, mientras que Jesús sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que Jesús lloró, Jesús creció en un hogar pobre, Jesús pasó por los problemas de todos los seres humanos. Por eso es que Él puede entendernos. Sufrió dolor increíble en la cruz, fue torturado, ¿verdad? Los sacerdotes no. El sacerdocio de Melquisedec es, porque Jesús no viene, lo que dice la epístola es que Jesús no viene del sacerdocio de Aarón, que son los levitas, sino del sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec es un ser un poco misterioso que aparece en el libro de Génesis, que no, hay un poquito hay que estudiar un poquito sobre este personaje, Melquisedec, pero era un sacerdote que era superior y más arriba de los sacerdotes arónicos. Ahora Jesús, de acuerdo a esto, él viene no del sacerdocio levítico, sino del sacerdocio eterno de Melquisedec. Por eso el autor de los Hebreos nos trata de decir, nos confirma que Jesús es superior a los sacerdotes. Y aquí viene la otra advertencia sobre la inmadurez espiritual. Capítulo 5, versículo 11 al 6 y versículo 12. Hay una exhortación a madurar en la fe. Qué interesante, ¿verdad? Madurar en la fe quiere decir que ah, tiene que haber un cambio en el corazón. Tiene que haber una transformación en el corazón. Porque es posible que estos judíos que se habían convertido a Jesús y estaban enfrentando la persecución, dijeron, miren, nosotros mejor no vamos para atrás porque a los judíos no nos van a perseguir. Pero entonces Jesús dice, eso es inmadurez espiritual, eso es echarse para atrás, ¿no? Entonces, punto número 4, el sacerdocio de Melquisedec, tipo de Cristo, capítulo 6, versículos 13 al 7, 28. Cristo como sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, superior al sacerdocio levítico. Muy bien. Entonces, el punto número 4 en este bosquejo que estamos haciendo es la nueva y mejor alianza en Cristo. Capítulos 8, versículos 1 al 13. Nosotros vamos a profundizar un poquito más. Esta clase es una mirada panorámica al epístola de los Hebreos. Pero el lunes entrante, cuando yo regrese, vamos a profundizar un poquito más. El ministerio celestial de Cristo, capítulo 8, 1 al 6. Jesús como mediador de una mejor alianza en un tabernáculo celestial. ¿Por qué razón? Porque el sacrificio de Jesús es eterno. Él es el Cordero de Dios. Los sacerdotes tenían que matar a un cordero el día de la expiación y la sangre se derramaba para el perdón de los pecados del pueblo, un perdón nacional del pueblo de Israel. Pero Jesús él mismo se sacrificó una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de hacer más sacrificios. La sangre de Jesús tiene poder, ¿verdad? Entonces la promesa de una nueva alianza, Cristo establece una nueva alianza basada en la transformación interna del corazón. Qué importante es esto, esencial, porque la alianza de Jesús está basada en una transformación interna del corazón. Esa palabra transformación es la que usa el apóstol Pablo en el capítulo 12 del libro de Romanos. Transformados pues en la mente. La palabra es metamorfosis, que es la misma palabra que se usa para el gusano que se convierte en mariposa. Esa es la palabra. Hay una alianza
en el corazón que produce transformación interna. Y esa es el poderoso argumento de la epístola del apóstol Pablo, del autor anónimo, discúlpeme, el autor anónimo a los hebreos. Siempre uno dice el apóstol Pablo porque las epístolas que hay todas son de Pablo. Mire, capítulo, punto número 5, el sacrificio perfecto de Cristo. Estaba el sacrificio en el tabernáculo terrestre, que era lo que estaba explicando, descripción del antiguo sistema de sacrificios y su incapacidad para perfeccionar a los adoradores. ¿Qué pasaba? Que el pueblo de Israel, el día de la expiación, ¿verdad? Sacrificaban el cordero y el sumo sacerdote llevaba la sangre al lugar santísimo, la derramaba sobre el el tabernáculo y el trono de la gracia, que era la tapa del tabernáculo. Y en el momento que él hacía eso, bajaba la gloria de Jehová y el pueblo recibía perdón. Pero saliendo de la fiesta de la Pascua, que regresaban, a los 2 días ya estaban otra vez pecando. Ese es el problema, ¿verdad? Por eso dice la descripción del Antiguo Testamento de sacrificios y su incapacidad para perfeccionar a los adoradores. Es decir, la gente venía a Jerusalén con un corderito, con una paloma, traían, lo presentaban al sacerdote, el sacerdote lo llevaba, lo sacrificaba y eso era para el perdón de los pecados. La gente recibía, bueno, la satisfacción, pues, mis pecados han sido perdonados, pero no había una transformación en el corazón, que es lo que produce Jesucristo por medio del Espíritu Santo, que es la transformación interior. Por eso ya nosotros no necesitamos hacer más sacrificios. A los cubanos en Miami todavía están sacrificando gallinas y matando los brujos y todo eso, porque todavía creen que la sangre sirve para eso. Pero nosotros ya estamos liberados de eso, ya nosotros sabemos que el sacrificio de Cristo es para siempre. Entonces Jesús, sigo mirando el tiempo porque es muy importante, recuerdan que estoy usando el Zoom que creo que solamente me da 45 minutos. Vamos a parar a los 45. Entonces está el sacrificio perfecto de Cristo, capítulo 9, versículos 11 al 28. Jesús como sumo sacerdote ofrece su sacrificio único y perfecto. O sea, la diferencia está en que el sumo sacerdote llevaba, recuerda que solo había un sumo sacerdote, que llevaba el cordero pascual al lugar santísimo. Pero la escritura nos afirma y nos comprueba que Jesús se sacrificó a sí mismo. Jesús es el Cordero de Dios, ¿verdad? Ya no se necesita más sacrificio porque Él es el Cordero de Dios. Entonces Jesús como su sumo sacerdote ofrece su sacrificio único y perfecto. La nueva relación con Dios a través del sacrificio de Cristo, capítulo 10, versículos 1 al 18. El sacrificio de Cristo que elimina la necesidad de sacrificios repetidos. Ya no hay necesidad de hacer más sacrificios. El sacrificio perfecto de Cristo. Parece que esto no cambió. Perdón. La vida cristiana. Del capítulo 10, versículo 19 al 12, 29, viene un capítulo extraordinario que es sobre la fe y la perseverancia. Ese capítulo 11 del libro de los Hebreos es un pasaje extraordinario que nos habla sobre la fe y nos pone como ejemplo a todos esas personas ah, algo se me cayó ahí, disculpen. Todas esas personas, esos héroes que creyeron, tuvieron fe. Entonces, el escritor del libro de los Hebreos nos motiva a tener perseverancia y la confianza en Dios por medio de la fe.
Es un llamado a la fe y a no retroceder. Y mira cómo dice, después la fe. Este es el gran pasaje sobre la fe. Los que son pastores, los que son ministros, los que quieren hacer un buen mensaje sobre la fe. El capítulo 11 es el capítulo perfecto para predicar sobre la fe, porque comienza diciendo después la fe. Hay una descripción de lo que es la fe. Ahí está. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. La certeza de lo que se espera. Hay certeza, hay seguro. No hay duda. Y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzara un buen testimonio de los antiguos. Y por la fe entendemos, mira este pasaje interesante, por la fe entendemos haber sido construido el universo por medio de la palabra de Dios y de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Esa es la fe. Pero saben una cosa, que la Biblia es claro, la fe no es una condición, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, en esta noche, mis queridos estudiantes, ustedes están fortaleciéndose en la fe. Bueno, vamos a ver si hacemos un pequeño, vamos a parar hasta aquí, porque voy a empezar a hacer la próxima grabación, porque van a ser dos. Entonces vamos a parar esta con 41 minutos y vamos entonces a detenernos aquí, a saber, piensen ahí conmigo un momentito en lo que yo regreso. Voy a desconectar la pantalla. Bear with me. Ah, un segundito, déjeme. Ok, ya detuve la pantalla. Bueno, vamos a tener una palabra de oración y nos vemos en la próxima grabación. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Padre. Muchas gracias por poder llevar esta grabación a mis estudiantes. Te pido que nos bendigas de una manera muy, muy, muy especial. El Señor les bendiga, mis hermanos. Ya viene la próxima grabación. Grabación.